Hola amigos, amigas, bienvenidas a este perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Narciso Rodríguez a conocer un nuevo perfume, año 2023, en el que presentan un nuevo perfume que es el inicio de esta nueva línea, nueva colección, que se llama All of Me. All of Me lo encontraremos en esta caja, que es muy lisita, con una información escueta, o de parfum. Yo lo tengo en 90 mililitros, lo encontraremos hasta en 3 tamaños diferentes. All of Me, Narciso Rodríguez. En la parte de atrás nos explican algunas cosas del perfume, como que tiene una fórmula vegana y un 88% de origen natural, aparte de la información y demás del perfume. Cuando nos vamos a la botella, todos conocemos esos cuadrados de cristal, de vidrio, de Narciso Rodríguez. Cambiamos totalmente porque ahora tenemos esta botella de una forma ecléptica, medio rectangular ecléptico. Taponcito dorado de este perfume All of Me. Bueno, vamos a leer las notas y que empezamos. Bien, para la composición real de este perfume nos hemos ido a la página oficial de Narciso Rodríguez, donde es el lugar ideal que nos cuentan bien la composición real del perfume, que dice así: perfume del año 2023 de la familia floral amaderado, con notas de rosa centifolia, geranio bourbon, que nos explica que es un tipo de nota de geranio que es la más utilizada en los perfumes masculinos. Ahora vemos cómo se comporta. Peonía blanca, iris negro y nardo. En el corazón tiene 6 notas distintas de distinto almizcle blanco. De distinto almizcle blanco. 6 notas de almizcle. Ahora vemos también cómo se comportan. Y un fondo de sándalo y ámbar. ¿De acuerdo? Esta es la composición, que hasta que otras páginas de perfumería lo actualicen, vemos, repasamos, rosa, peonía, iris y nardo. ¿De acuerdo? Muy importante. Intensidad, duración de este perfume. Es uno de parfum que principalmente va a tener una intensidad media suave. Está creado para ser un perfume personal, sobre todo en el corazón del perfume. No es invasivo, te perfuma, pero no invade el espacio de otros. Duración sobre las 7 horas, sobre todo con un fondo almizclado, y ese almizcle que es lo que va a alargar lo más posible la vida del perfume, pero en intensidad suave. ¿De acuerdo? Entendamos bien cómo se crea el perfume. Todo esto es intencionado. No han querido crear un perfume intenso, invasivo, que aletargue a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque efectivamente hay muchas personas que les gustan los perfumes suaves y personales. Este perfume inicial es para este gusto específico y más adelante en otras versiones iremos viendo. Esto no es nada nuevo en lo que son los perfumes de Narciso Rodríguez, porque en muchos perfumes vemos tanto el uso de la rosa, los almizcles y por supuesto en intensidades que llevan una elegancia personal. No son bombas perfumadas, ¿de acuerdo? Teniendo esto en cuenta, ¿a qué huele este perfume? Mirad, hay varios puntos, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado la rosa centifolia, un tipo de rosa que es muy suavecita, muy amable, no como otras rosas más potentes, no es una rosa muy amable, que al sumarse con las notas del geranio le da como toquecitos verdes para que parezca una rosa más natural, no solamente los pétalos, sino como si fuera la propia rosa en el rosal, ¿vale? Y va a ser muy importante la acción de los 6 tipos distintos de almizcle que vienen impresos en este perfume. ¿Por qué? La intención es que estos almizcles se fundan con la piel de la persona que lo lleva puesto. Siempre os digo, siempre hemos comentado,
el último ingrediente de un perfume es tu piel, eres tú. Entonces, cuando con los ingredientes que componen de por sí este perfume nos lo ponemos y se funde ese almizcle con tu aroma, esa capilla de grasa que tienes en la piel, tu propio olor corporal, esperemos que limpio, se funde con el almizcle, digamos que ese perfume lo haces tuyo. Y dependiendo de la persona, puedes llegar a sentir matices distintos, ¿de acuerdo? Este perfume es un perfume de rosa centifolia. Es un perfume de rosa almizclada, muy importante. Yo cuando me lo pongo, tiene ligeros tonos frutales. Tiene un ligero toquecito dulce, que puede venir de los almizcles que tiene. Pero me lo pongo y en mi piel sale como un tipo de rosa ligeramente frutal, ligeramente dulce. No estoy hablando de un chupifrutas, como si tuviera una rosa un poquito endulzada frutal. Cuando se rebaja el aroma, tiene un ligero toquecito. Claro, la rosa de por sí es empolvada, pero si sientes como yo en tu piel un ligero toque empolvado en la parte del corazón, no es solamente por la acción de la rosa, sino porque tenemos iris en el corazón. Pero de repente imagina que se lo pone otra persona y dice, me huele mucho a nardos. Es que los tiene en la composición. Esto no es ninguna tontería, ya lo sabéis, que dependiendo de la persona que se lo pone, va a tener sensaciones distintas. Precisamente en este perfume viene precisamente de ese modo. Cuando vemos la publicidad que hablaban de descubrir la diferencia de cada... Bueno, la publicidad tiene un eslogan estilo como de descubrir cada tipo de mujer y ese tipo de cosas, ¿vale? No me acuerdo, no me lo he apuntado el eslogan. Pero la cosa está en que precisamente la acción de los almizcles que contiene este perfume va a hacer que la sensación personal de cada mujer que se ponga este perfume, incluso si se lo pone un hombre, va a tener sensaciones distintas. Imagínate que se lo pone un hombre y que de repente lo que más destaca en él es el fondo, donde tenemos sándalo y ámbar. Bueno, pues puede pasar perfectamente. Tú te lo pones en piel y dices, sí, huele a rosa porque es su principal ingrediente, es el más potenciado, rosa almizclada, pero de repente dices, oye, me huele mucho a iris o me huele mucho a ese nardo. Efectivamente es porque lo tiene incluido en la composición del perfume. A mí, ya te digo, en el inicio me sale mucha sensación de rosa con un toquecito frutal. En el corazón siento esa rosa empolvada y luego, sobre todo en el fondo del perfume, sobre todo como te he dicho, tendremos esa sensación del almizcle en el fondo. El almizcle a veces hay que entenderlo. El almizcle es un aroma muy especial. Hay perfumes solo de almizcle, los cuales incluso da la casualidad que en estos días estoy trabajando, testeando perfumes dedicados al almizcle, el musk, ¿de acuerdo? Y son suaves, son especiales, pero tienen su encanto, porque aquí hay perfumes para todos los gustos, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es este nuevo perfume, ya lo sabemos, comienza una colección nueva dentro de una marca. Tenemos el perfume inicial. ¿Podemos catalogarlo de sencillo? Sí, seguramente podemos valorar de que este perfume inicial es bonito, es agradable, tiene su encanto, no es intrincado, ni es difícil, ni tal vez como muchas críticas dicen, no es espectacular. Pero es el primero de una línea. A veces lo sencillo es más fácil de conquistar que otras cosas. Para algunas personas que no quieren esas complicaciones de que me metan las chupifrutas, un chimichurri, esto, lo otro en un perfume, ¿verdad? Pues muchas veces un perfume inicial es lo suficiente para conquistar. A raíz de aquí tendremos sensaciones de todo tipo. Este primer perfume nos lo crean en una línea media suave y luego iremos viendo cómo en siguientes versiones el perfume evoluciona. Todo es probar y descubrir. Este perfume ya os digo que puede ser muy chulo entendiéndolo, sabiendo cómo se comporta ese perfume en cada persona.
Tenemos un primer perfume con una potenciación de la rosa, en el cual en líneas generales efectivamente podemos decir que es un perfume femenino que se personalizará con cada una de nosotras. Época del año, yo creo que cualquiera, porque efectivamente este tipo de aromas, primero, es muy de entretiempo, completamente versátil, ¿no? Tú, ya sea haga calor, frío, tal, porque incluso a mí, que a veces se me suben los perfumes de rosa a la cabeza, tiene una intensidad suave, media suave, que esto es llevadero. Entonces, fenomenal. Además tiene ese toquecito que la rosa, a mí la rosa me parece elegante. Tengo perfumes de rosa, los que me son fáciles de llevar, que tienen ese toquecito elegante de la rosa. También sabemos que la rosa en sí no es un tipo de aroma para las chicas más jóvenes, adolescentes, niñas, porque lo ven un poquito de edad, por lo cual dejaríamos este perfume a partir de los 20 años, ¿de acuerdo? En el que ya podemos jugar un poquito más con esta nota. A partir de los 20, época del año cualquiera, así que tenemos, yo diría, un perfume inicial versátil, ¿de acuerdo? Versátil, que por supuesto es el primero, que te puede parecer sencillo, que esperabas más, espérate, porque yo creo que muchas veces, pues como nos pasa con montones de perfumes, el inicio es una cosa e iremos viéndolo. Aún así, vuelvo a decirlo, a veces lo sencillo es lo más fácil de conquistar. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad, os haya gustado la información que os proponemos. Y como mensaje para todos, es muy importante que cuando buscamos información de los perfumes no nos guiemos sola y únicamente por las 3 notas que páginas de perfumería nos brindan, porque efectivamente si nos vamos tanto a las notas de prensa, a la página oficial de las páginas de perfumería, donde tienen por supuesto toda la información de estos perfumes, tendremos una mejor información, nos explican cómo actúan muchos de sus ingredientes, para qué están ahí y cómo son y qué son, ¿de acuerdo? Muchas veces mejor información para conocer mejor lo que tenemos entre manos. Espero, amigas, amigos, que este vídeo os haya sido de utilidad. Y si ya lo has probado, ya lo conoces, te gusta mucho o no te gusta nada, cuéntanoslo, que tu opinión es muy, muy importante. Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.